¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este video que tiene como título Gobierno de Lázaro Cárdenas. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer aspectos principales de los ámbitos político, económico y social de la presidencia de Lázaro Cárdenas, y también al final de esta presentación trataremos de explicar algunas consecuencias de lo que se llamó también el cardenismo. Dicho lo anterior, entonces es momento de iniciar. Y bueno, vamos a comenzar con la situación relacionada a la situación del origen de el señor Lázaro Cárdenas, que está en imagen. El general Lázaro Cárdenas del Río nace en el estado de Michoacán, donde también fue el gobernador de este estado. Él fue militar, participó de forma activa en la Revolución Mexicana y fue presidente de la República en el periodo que va entre 1934 a 1940. Será la primera presidencia con una duración de 6 años, dado lo establecido en el plan sexenal, y así entonces también podríamos compartir que él se va a convertir en militar y tendrá el cargo de general a la, digamos, muy joven, 25 años, ya tenía el cargo de ser general del colegio militar, y también tendría esa cuestión de ser muy joven al iniciar la presidencia, 39 años, y ya era presidente de la República. Y bueno, comenzaremos a hablar un poco del ámbito político. Podríamos iniciar diciendo que va a ser la persona que va a terminar con el maximato. Recordemos que el periodo anterior fue un periodo que estuvo dominado políticamente hablando por Plutarco Elías Calles. Él se va a encargar de finalizar con esta situación. Va a mandar una carta donde le va a decir de forma tajante que la única persona que tomaba decisiones a nivel presidencial era él, y que pues prácticamente le daba unas cuantas horas para abandonar el país. También podríamos decir que va a eliminar el Partido Nacional Revolucionario, el legado de Plutarco Elías Calles, y va a fundar el Partido de la Revolución Mexicana. Este sería también otro aspecto para darse cuenta cómo va a eliminar todo rastro que tuviera que ver con Plutarco Elías Calles, el Partido Nacional Revolucionario. También va durante su presidencia a surgir la Confederación de Trabajadores de México y también la Confederación Nacional Campesina. Estas dos, organizaciones, en este caso de trabajadores y de campesinos, pues van a ser importantes durante la época, sobre todo en el cardenismo, porque van a funcionar como aliados del gobierno. Y entonces el presidente Cárdenas va a contar con el respaldo de esta par de confederaciones que hasta el día de hoy siguen siendo importantes, y sobre todo el caso de la CTM influye todavía en cuestiones relacionadas a la política. Su gobierno siguió con esta tendencia de una fuerte centralización del poder. Va a tener especial trato de tolerancia ante los movimientos obreros. Recordemos que es una época donde se va a tener un crecimiento en el tema industrial. Van a nacer sindicatos, caso del sindicato minero y también del sindicato petrolero. Y Cárdenas tendrá esta situación de ser muy tolerante ante las exigencias y peticiones que tenían la clase trabajadora. De hecho, fue una de las grandes críticas que se le hizo, ¿no?, a tener esta situación de ser muy flexible y tolerante ante los movimientos obreros. Y pues podríamos puntualizar diciendo que esta cuestión de tener una figura, digamos, fuerte del presidente será tener también la tendencia durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Va a mantener esta centralización del poder y así entonces pues gozar de la simpatía de mucha de la población. En cuestiones económicas podríamos decir que se va a encontrar un importante crecimiento industrial. El Producto Interno Bruto se va a duplicar entre el año de 1932 y 1945. Son, digamos, épocas de crecimiento fuerte. Hay un crecimiento hacia adentro. Se va a tener esta situación dada la crisis mundial financiera, y entonces lo que va a hacer el gobierno de esta época de Lázaro Cárdenas es tener un gasto fuerte de inversión para enfrentar la situación de la crisis mundial, ¿no?, la crisis financiera desatada en el año de 1929. Y entonces vamos a tener a un gobierno que va a tener que invertir para crear infraestructura
va a construir carreteras, ¿verdad? Va a tener esta cuestión de construir, pues de alguna manera, fábricas, va a tener sus propias marcas el gobierno, y así entonces va a estimular de manera directa, el gobierno participa en cuestiones económicas. Otra medida que también se implementó en temas económicos es la reducción del gasto en el ejército, y entonces comienza a tenerse menor gasto en cuestiones de ejército y mayor gasto en el tema de inversión pública. Se va a decretar la expropiación del petróleo como otro de los temas que podríamos hablar en tema económico. El sindicato de petroleros, que como habíamos comentado hace un momento, recién había surgido, pues buscaba mejorar las condiciones laborales. Había una situación ahí importante de polémica porque los estadounidenses, que hasta ese momento tenían el control de las empresas petroleras, pues al final no querían ceder y no querían, pues de alguna manera, cumplir con las exigencias de los trabajadores mexicanos. El sindicato comienza a hacer presión, a pedir que los estadounidenses mejoren estas condiciones, no van a hacer caso, y entonces comenzará esta cuestión de la idea de Lázaro Cárdenas de expropiar el petróleo. Y los estadounidenses van a pedir una indemnización, 500 millones de pesos, y bueno, con esto se va a saldar la cuenta, y a partir de ese momento surge lo que hoy se conoce como petróleos mexicanos. Los estadounidenses van a retirar su personal especializado, y entonces tendremos que ver por nuestra propia cuenta. Los mexicanos tendrán que ocupar estos cargos especializados que ocupaban estadounidenses. Otro tema importante de este tema económico es el reparto agrario. El gobierno de Lázaro Cárdenas será reconocido como uno de los más importantes porque va a entregar 18 millones de hectáreas para que algunos campesinos se pudieran hacer de sus propias tierras y así tener la posibilidad de tener esta cuestión de poder vivir del campo. También van a ser la Comisión Federal de Electricidad, que por supuesto es importante para la época, dado el desarrollo industrial pujante que se vivía en estos tiempos en nuestro país. Pasaríamos a hablar de un poco de situaciones que tienen que ver con el ámbito social. Se va a intentar disminuir el analfabetismo. Consideremos que en esa época, cuando inicia la presidencia de Lázaro Cárdenas, había un 63% de mexicanos que no sabían leer ni escribir, y entonces se va a hacer especial, digamos, esfuerzo para poder saldar esta cuenta que se tenía con el pueblo mexicano. Y entonces se va a tener esta cuestión, por ejemplo, de establecer una educación de tipo socialista. Y también en el mismo tema educativo tendríamos la situación de que se va a fundar el Instituto Politécnico Nacional, este Politécnico que hasta el día de hoy tiene esta situación de incluir, ¿no? Dar inclusión a las personas de escasos recursos a una educación de alto nivel, ¿no? Y sobre todo esta cuestión de una educación técnica, que por supuesto es una inversión importante porque al final se necesitaba para la industrialización de nuestro país en ese momento. Entre las instituciones importantes que se van a fundar, pues tenemos el caso del Fondo de Cultura Económica, que hasta el día de hoy sigue funcionando como una institución que ayuda a la situación de la lectura en nuestro país, ¿verdad? A la difusión de la lectura y de la literatura. También se va a fundar Nacional Financiera, que va a servir como un vínculo entre las personas que desean hacer empresa, ¿no? A través de préstamos por medio del gobierno. Nacional Financiera entonces será también de esta época, y podríamos también comentar el caso del nacimiento del Partido Acción Nacional en el año de 1939. Pues algunas personas de clase media, algunas personas fundarán el Partido Acción Nacional, que tendrá digamos, el propósito de frenar la situación de un gobierno izquierdista, de un gobierno, como decían en la época, de tipo socialista, y prácticamente el Partido Acción Nacional surge con esta idea de detener el socialismo priista de nuestro país. Recordemos sobre todo el tema de la educación de tipo socialista. Y bueno, van a surgir también campañas de salud y de higiene. Lázaro Cárdenas fue una persona muy sensible ante situaciones del pueblo. Hay registros de que él era gustoso de visitar algunas aldeas, algunos pueblos para conocer las necesidades de la población. Se va a mandar entubar agua en muchas partes del país donde no había ni siquiera esta posibilidad de acceso al agua.
Y también podríamos anotar en este punto social de la era del cardenismo, es esta cuestión de una cultura nacionalista, va a haber una situación ahí importante del muralismo, y entonces México en esta época del cardenismo pues va a tener como característica un desarrollo que tiene que ver con un nacionalismo que se va a transmitir a través del muralismo. Recordemos casos como Siqueiros, Diego Rivera, entre otros, ¿no? Y bueno, podríamos anotar algunas consecuencias del cardenismo. Decirlo así, fue entonces el presidente con el mayor reparto de tierras de la historia, cumpliendo con esta situación que tiene que ver con la Revolución Mexicana, que había prometido esta cuestión del reparto de tierras. Fue Cárdenas el presidente con 18 millones de hectáreas, donde se va a tener esta situación de pues devolver a la tierra un poco a los originales. También otro aspecto importante es esta situación de la nacionalización del petróleo, una decisión muy importante, ¿no? Ahí se notó, pues digamos, un poco este carácter que tenía, digamos, en este caso Lázaro Cárdenas. El general Cárdenas va a nacionalizar la industria petrolera hasta el día de hoy, perteneciente a todos los mexicanos. Y bueno, también se tendrá un poco de logro en la calidad de vida de las zonas rurales. Y así entonces también podríamos comentar la fundación del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que fue un partido político que tuvo, pues digamos, participación en la época de los 70s y 80s, ¿no? Como una herencia de esta, pues digamos, ideología que se conoció como el cardenismo. Se funda este partido también con esta situación, ¿no? Y bueno, al final podríamos decir que pues tendremos que dar muchísimas gracias por su atención. Tenemos una foto aquí del caso de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad? Y su papá, el señor Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas ya digamos en una edad más avanzada. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Agradecemos muchísimo su atención y nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos.